Vamos a comenzar esta sesión. Os ruego, por favor, ya que guardéis silencio, dedicada a la biología y la bioética, que me han pedido que modere yo, y quiero, ante todo, dar las gracias a Juan Ignacio por la organización de este simposio, que es un esfuerzo enorme. Es un simposio, además, muy largo, muy ambicioso. Creo que está saliendo fantásticamente bien y yo le doy la enhorabuena y también le animo a seguir, porque sé que estas cosas desgastan, pero conviene. Hoy vamos a hablar en esta sesión de desafíos éticos relativos a la genética, sobre todo, y antes de dar paso a los dos conferenciantes, la estructura va a ser un poco la siguiente. Yo voy a hablar ahora unos minutos introduciendo los temas. Os voy a presentar al primer conferenciante, después hablará él y después, sin que tengamos preguntas en ese punto, daremos paso al segundo interviniente de hoy para finalmente tener un coloquio en el que espero que todos participéis, ¿no? Sobre todo los alumnos. Intentaremos, yo soy muy británico, intentaremos cumplir los horarios y terminar a la 1:30 en total. Bien, el año 2017 ha sido un periodo muy importante para la biología sintética. Ha habido nuevas tecnologías que se estaban larvando, pero que se han dado a conocer al gran público, como por ejemplo el uso de los CRISPR y también los tratamientos para algunos tumores hematológicos basados en los CAR-Ts. Bueno, esto del CRISPR es un palíndromo muy complicado que no voy a intentar decir porque es difícil. Se basa en la observación de una serie de secuencias genéticas que se repiten en el genoma de las bacterias y en su relación con la inmunología. Esta relación la puso de manifiesto un investigador español, el profesor Mojica, que se considera premiable por el Nobel. A partir de este descubrimiento, lo que tenemos es una metodología mucho más eficaz para hacer edición genética, para poder cortar el ADN de una manera muy precisa, más eficiente y menos costosa. Ya no se utiliza una proteína distinta para cada corte, se utiliza siempre la misma, que es la Cas, y se le acopla una pequeña secuencia de nucleótidos de ácido ribonucleico, que es la que reconoce el punto donde se quiere cortar. Esto ha abierto la posibilidad a la curación, al tratamiento de las enfermedades de origen genético, porque los métodos anteriores eran demasiado ineficientes, cometían muchos errores, etc. Se piensa, obviamente, en empezar por las enfermedades que tienen origen en la mutación de un único gen. La corrección de las enfermedades genéticas se puede hacer en adultos y se está poniendo el foco en las que afectan a la sangre, puesto que es más fácil distribuir los complejos CRISPR en el torrente sanguíneo, pero también se puede pensar en corregir enfermedades genéticas en los embriones. Lo que ocurre es que para hacer una corrección genética en un embrión hay que hacer investigación. La legislación europea en general no permite crear embriones humanos para investigación, pero sí se puede hacer en el Reino Unido y en Estados Unidos. Debido a ello, en julio del año pasado se publicó un trabajo en el que se crearon 70 embriones humanos por fecundación a partir de semen de un donante que tenía una enfermedad, la que produce la muerte súbita, miocardiopatía hipertrófica. A la vez que se hacía la fecundación, se introducía en el óvulo un complejo CRISPR que se pretendía iba a reparar el gen defectuoso. En lugar de obtener un 50% de embriones con el gen mutado, que era lo esperable, se obtuvieron unos cuantos menos del 50%. El resultado no fue nada espectacular, incluso algunos grupos lo han puesto en duda, pero la cuestión, evidentemente, ética no es esa, ¿no? A los pocos días esos embriones fueron destruidos, como exige la ley de Estados Unidos. No solamente el desafío ético está en el hecho de utilizar embriones humanos para investigación, crearlos y después destruirlos, sino que además, si estas tecnologías funcionaran, estaríamos modificando genéticamente la estirpe humana. Si estos embriones fueran viables, si se implantaran, darían lugar a seres humanos que a su vez se reproducirían e irían transmitiendo a las generaciones sucesivas unas modificaciones artificiales que plantean, desde luego, numerosas cuestiones éticas y resultan inaceptables para mucha gente. Incluso la doctora Jennifer Doudna, que es una de las principales inventoras de las aplicaciones de los CRISPR, quiere que se haga una pequeña parada, como ya se ha hecho otras veces, y una discusión a todos los niveles sobre este tipo de cosas. La otra aplicación que también quizá hayáis visto en los medios de comunicación el año pasado es la utilización de los CAR-Ts, que son un sistema de tratamiento para tumores, sobre todo hematológicos, que consiste en extraer linfocitos T de los pacientes,
modificarlos genéticamente mediante un vector que utiliza la tecnología CRISPR y de manera que sean capaces de expresar un receptor que pueda reconocer las células malignizadas de la sangre, que son otros linfocitos, los B normalmente. Esto es estupendo porque significa que el sistema inmune del paciente pues, es capaz de acabar con el cáncer como si fuera una infección, un patógeno. Y además el paciente quedaría de alguna manera como vacunado frente a posibles reapariciones del cáncer. Aquí, bueno, es decir, no hay una cuestión evidentemente ética, esto es una maravilla, pero sí que se plantea el enorme coste que tienen estos tratamientos. Y si vamos hacia una sociedad en la que solo una minoría sea capaz de acudir a tratamientos médicos modernos especializados que acaben con este tipo de enfermedades y tengan, por tanto, una vida larga y saludable, mientras que la mayoría de la población pues, se quede simplemente en la medicina más tradicional, ¿no? A esto se le ha llamado biopower y realmente pues, es un tema también interesante a debatir. Hace no mucho leí un artículo de Arcadi Espada, que es un bien conocido articulista, haciendo referencia a estos avances de la biología y de la genética, diciendo que las personas religiosas emiten alaridos cada vez que la ciencia avanza ante cualquier progreso de la ciencia. Indica que tendremos que responder ante los obstáculos y retrasos que los alaridos producen en la ciencia. En especial, en lo que nos ocupa hoy, tendríamos que responder ante las personas con enfermedades genéticas porque por nuestra culpa no se van a poder curar. Bueno, yo, haciendo un poco cierta reducción al extremo, pues no sé si el señor Espada aplaudiría los experimentos que realizaron los nazis en los campos de concentración, cuando llevaban a la gente al sufrimiento máximo para ver cuánto eran capaces de aguantar antes de morir torturados. Porque esos datos se han utilizado por la medicina después y han sido útiles para hacer algún desarrollo y quizá hayan llevado alguna nueva terapia útil en la salud. Pero aunque sea llevar las cosas al extremo, lo que es evidente es que no todo vale para conseguir mejoras terapéuticas. Y además, y esto entronca con cómo ha terminado la sesión anterior, esto no es una cuestión de personas religiosas, esto es una cuestión antropológica. El modelo de lo que es el hombre, la antropología es algo que interesa a todo el mundo, no solo a las personas creyentes. Los que sois estudiantes de la San Pablo, pues muchos habéis tenido la asignatura de antropología en primero y me parece que habéis tenido mucha suerte. Todo el mundo tiene un modelo antropológico y todo el mundo tiene derecho a defenderlo, todo el mundo tiene derecho a explicarlo y a que las leyes de su país, si somos suficientes, pues lo recojan y defiendan al ser humano en la medida que nosotros queremos que tiene que ser. Bueno, pues de todo eso irá un poco la sesión de hoy y para eso tenemos la suerte de contar con dos catedráticos de genética. Nicolás Jouvet de la Barrera, a mi derecha, es doctor, es el que va a hablar primero, es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense y catedrático de Genética por la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es profesor emérito de esta universidad. Fue presidente de la Sociedad Española de Genética y es miembro del Comité de Bioética de España. Tiene una dilatada carrera investigadora con 21 tesis doctorales dirigidas y ha escrito 7 libros, entre los que destacan el denominado Explorando los genes del Big Bang a la nueva biología. Yo le agradezco, como siempre, su disposición, porque no es de la casa, pero él ha tenido que aceptar la invitación y venir, y no es la primera vez, es un colaborador frecuente en esta casa. Le agradezco mucho que esté aquí y ya le cedo la palabra para la primera charla. Muchas gracias a Juan Ignacio Granda, por supuesto a Javier Pérez Castells por su amable presentación. Y bueno, vamos a intentar en 40 minutos, que es el tiempo creo que dispongo y espero no pasarme, pues a perfilar un poco qué es lo que ocurre con el concepto, digamos, de la vida humana inicial, cuando empieza la vida, ¿no? Es decir, el significado que tiene el ente biológico vida humana en sus primeras etapas de desarrollo. Ahí me voy a centrar. Sé que hay muchas cosas muy bonitas que se podían explicar en profundidad y que además entran dentro de lleno también del tema de lo que se hace con los embriones producidos por fecundación in vitro. Pero muchas de estas cosas ya nos las ha contado Mónica López Barahona en la primera charla, o en una de las charlas de esta mañana, y otras también nos las ha explicado muy bien ahora Javier, como la utilización de las tecnologías del CRISPR para modificar genéticamente a los embriones. De pasada diría algo de eso, pero a mí me interesa mucho más, me parece que es más interesante que entendamos bien cuál es el significado de la vida humana inicial. ¿Por qué? Pues porque en determinados foros se ha cuestionado, esto es algo que está en la calle, que la etapa inicial de la vida
tenga un sentido, digamos, tan trascendente como para respetarla, sencillamente por eso. Es decir, se habla del embrión humano, de la vida humana inicial, pues como si fuera algo, digamos, superfluo, algo que todavía no tiene sentido hablar de ello. Y entonces ahí lo que pasa es que faltan datos o no se quieren saber los datos. Yo creo que es más bien que no se quieren saber los datos, ¿no? Porque aquí hay mucha ideología, evidentemente, cuando lo que interesa es pues establecer normas de control de la natalidad, la utilización de todos los medios que se pueda, o incluso la aprobación del aborto, pues evidentemente no interesa significar el valor de la vida humana, la dignidad de la vida humana, como muy bien nos decía don José Luis Pérez esta mañana, también Méndez, perdón, en su charla, precisamente en esas etapas iniciales. Es digna la vida desde que hay vida, simplemente vida humana, ¿no? Bien, y en ese sentido, pues lo primero que yo quería poner un pequeño esquema de cosas que quiero decir, lo que pasa es que voy a tener que correr mucho, probablemente, iré diciendo poquito a poco lo que sea más importante. Aquí hay una cuestión, ¿no? Y es que, vamos a ver, hay dos conceptos que tenemos que conciliar. Uno de ellos es la visión científica y otro de ellos es la visión bioética. La visión científica es la que a mí me interesa un poco por profesión, ¿no? Es decir, bueno, es que una vida humana es aquello que ya está formado desde el momento en que hay una identidad genética, y eso ocurre durante la fecundación, como ahora veremos. Y esos son datos. Los datos de la ciencia son objetivos y no nos queda más remedio que respetarlos y aceptarlos. Pero luego hay otra cuestión, y es el valor que se le da a esa vida, como yo decía antes, ¿no? Es decir, ¿qué valor le damos a la vida inicial? Y ahí es donde aparecen posturas diferentes. La bioética, precisamente, lo que trata es de establecer unas normas que nos permitan respetar el ser humano de acuerdo con una valoración determinada. Lo que ocurre es que en la bioética también se ha ido por caminos muy diferentes, y podemos hablar desde una bioética personalista, que es la que corresponde a lo que yo entiendo también como bioética, que respeta la dignidad del ser humano desde el primer momento, a una bioética de carácter utilitarista, que es la que, bueno, pues considera que esa vida inicial no tiene valor, se le puede minimizar, se relativiza esa vida en todos los aspectos, y por lo tanto se puede llegar incluso a utilizar o instrumentalizar, pues utilizando los embriones, como muy bien nos decía antes Javier Pérez Castel, sobre el tema del CRISPR-Cas y tantas otras cosas en investigación que se están haciendo con embriones que luego son desechados cuando se trata de vidas humanas. Vale. Pues dicho eso, lo primero que me interesa es destacar los 3 puntos nada más, 3 puntos iniciales de lo que expusimos en un manifiesto, el Manifiesto de Madrid, que lo divulgamos en el año 2009, cuando estaba a punto de aprobarse la ley del aborto actualmente vigente, un grupo importante de científicos. Fuimos nada menos que cerca de 3.000. Al principio, modestamente, empezamos con un centenar, pero poco a poco se fueron uniendo muchas personas, profesionales de la medicina, profesionales de las distintas academias, además, y catedráticos de universidad. Incluso teníamos ciento y pico académicos de las Reales Academias, de modo que este documento, que fue divulgado en su momento, hizo realmente cierta mella, por lo menos permitió que se plantearan un poco algunas cosas. Y los 3 primeros puntos de ese documento es lo que yo quiero destacar, porque ahí está concentrada precisamente el significado del embrión o de la vida inicial, ¿no? En primer lugar, que la vida empieza en el momento de la fecundación. Esto es una obviedad en biología, no debería de plantear ninguna duda. Ahí se ha constituido ya la identidad genética, una identidad genética que la tenemos todos y cada uno, que es diferente, la de cada uno de nosotros, y que nos va a acompañar a lo largo de la vida. Luego, los datos de la biología celular, la genética, la embriología y tal, pues lo que hacen simplemente es documentar ese momento inicial. El segundo punto de ese manifiesto decía que el cigoto es la primera realidad corporal de la vida humana o de un ser humano. Y esto es evidente. En el momento en que se constituye esa identidad genética de la que hemos hablado, pues ya tenemos ahí un ente que es diferente a los padres y que por lo tanto empieza su ciclo vital. Ese es el primer momento, es la primera realidad corporal. Y además tiene en su interior un tesoro, que es una información genética, que es de la que va a depender su desarrollo, como luego veremos. Y el tercer punto, en el cual decíamos que, bueno, el embrión y el feto
embrión hasta la 7ª semana, el feto a partir de la 8ª, son las primeras etapas del desarrollo de un nuevo ser humano, de una nueva vida humana, ¿no? Y que no forman parte del claustro, en el claustro materno no forman parte de la sustantividad materna, es un ente distinto, nuevo, que acaba de aparecer. Entonces vamos a ver cómo se edifica un ser humano muy rápidamente. Como todos conocen perfectamente, bueno, primero se producen los gametos, masculino y femenino, independientemente, y cuando se fusionan se completa una información. Naturalmente los gametos no serían viables, durarían unas horas, pero el cigoto es una célula que acabamos de decir o describir como la primera realidad corporal del ser humano, que tiene ya una identidad genética y que tiene además un programa. Tiene, digamos, todo un potencial de desarrollo. Previamente a esa formación de ese cigoto se habrán producido unas desmetilaciones, luego podemos hablar de unas modificaciones epigenéticas determinadas, de tal manera que el cigoto aparece con toda la carga genética disponible. Se dice que es una célula totipotente porque es capaz de desarrollar nada menos que a todo un ser vivo. Ninguna célula de nuestro organismo es comparable a la célula cigótica. Ninguna célula de nuestro organismo, una célula somática, por ejemplo, adulta o lo que sea, no tiene la misma información, evidentemente, que el cigoto, pero no tiene la capacidad totipotencialidad para desarrollarse como un ente nuevo. Entonces la fecundación, que tiene lugar en la parte alta de las trompas de Falopio, como todos saben, cuando se produce la ovulación, el óvulo es alcanzado por algún espermatozoide, se produce entonces la fecundación, y en esa reacción acrosómica, que es lo que tiene lugar en primer lugar, lo que va a hacer el espermatozoide es introducir su núcleo, porque realmente el espermatozoide es una célula muy pequeñita, que no tiene nada más que eso, prácticamente el núcleo es una célula piriforme, luego tiene un flagelo, que es el que le da movilidad para alcanzar al óvulo precisamente, y cuando se introduce ya el núcleo en ese óvulo, pues ese núcleo que acaba de introducirse, bueno, se producen también unas modificaciones para que no entre ningún otro, hay una reacción acrosómica que se llama, no merece la pena porque todos estos detalles seguro que los van a encontrar o los conocen en manuales de biología celular, de genética, de embriología. Lo que sí me interesa que conozcan es que el significado que tiene esa célula nueva, en un principio tenemos una célula huevo grande, un ovocito grande, con un gran citoplasma, con dos núcleos, el materno y el paterno de los dos gametos, que terminarán fusionándose. Cuando se fusionen, y eso no ocurre muy rápidamente, la verdad es que dura durante una serie de horas, son como 15 horas aproximadamente el proceso hasta que se funden los núcleos, pues tendríamos ya ese cigoto. El cigoto realmente se consolida en el momento que se produce la fusión. Pero una cosa interesante es que la ciencia nos ha dado a conocer, precisamente con experimentos de biología celular, que justo por el lugar por donde entra el núcleo, el del espermatozoide, y como consecuencia de esa reacción acrosómica del contacto con la pared, con la membrana citoplásmica del óvulo, se va a producir un hecho muy curioso. Se va a producir una oleada de iones calcio. Entra una oleada de iones calcio y eso produce un gradiente diferencial desde el polo por donde entra el núcleo espermático hasta el otro extremo. Se produce de esta manera ya un eje corporal que realmente diferencia las partes de esa célula grande y que en cuanto se divida, la primera división de segmentación ya va a marcar como diferentes las dos células hijas. Esto está demostrado, hay un experimento muy bonito de esta doctora Madalena Zenica-Gould de la Universidad de Cambridge, que publicó un trabajo precisamente marcando con fluorocromos de colores diferentes las dos células resultantes de la primera división celular, y como ven, pues son realmente diferentes. ¿Qué importancia tiene que la división celular, la primera ya división celular, esté marcando un eje corporal? Pues tiene una trascendencia muy grande, porque ahí está prácticamente diciéndonos que tenemos, como si decimos, una memoria. Desde el primer momento hay ya un destino de cada uno de los linajes celulares que se vayan a ir produciendo después, porque evidentemente si entre las dos primeras células ya hay diferencia, conforme éstas se vayan a dividir y luego se dividan más y más veces, esas diferencias se van a ir acentuando. Se van a ir acentuando y al final tendremos pues eso, un resultado que es, digamos, una figura humana asimétrica con partes diferenciadas, pero esas partes diferenciadas, aunque no se vean, ya están predichas o previstas desde la primera división celular, y eso es lo interesante. Bueno, el embrión, el cigoto realmente es un embrión. Podríamos decir que el cigoto es el embrión unicelular.
además podemos consultar, por ejemplo, en la Real Academia de la Lengua nos dice que un embrión es un ser vivo en las primeras etapas de su desarrollo desde la fecundación. Por lo tanto, el embrión unicelular, el cigoto, ya se puede considerar que es un embrión unicelular. Hay una definición muy bonita, a mí me gusta mucho, del doctor Angelo Serra, un teólogo de la Universidad Tor Vergata, creo, de Roma, que nos dice que el cigoto, él es genetista también, dice que el cigoto es el punto exacto en el espacio y en el tiempo en que un individuo humano inicia su propio ciclo vital. Me interesa que nos quedemos con este detalle. Bueno, hemos dicho que había unos cambios epigenéticos, quiere decir cambios en la preparación de los genes para que se expresen, porque lo que vamos a hablar a continuación es precisamente de lo que va a ocurrir con esa carga genética que hemos dicho que tiene el cigoto, que es el producto de la fusión de las cargas genéticas paterna y materna, una combinación distinta y nueva, pero de la que va a depender el desarrollo que va a venir después. Esa carga genética es propia de cada uno, por eso decimos que está relacionada con nuestra identidad. Tenemos una identidad genética, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios genes, o mejor dicho, las variantes de cada uno de los 21.000 pares de genes, 21.000 paternos, 21.000 maternos, las variantes que nos hayan caído en la lotería del barajeo genético que se produce durante la meiosis materna y paterna para la generación de los gametos, ¿no? Pero se reúne ahí una carga que es totalmente propia, nueva, singular. Y a partir de ahí, y con esa carga, empieza a desarrollarse ese embrión. Por lo tanto, vamos a decir que la identidad genética es la característica, desde el punto de vista biológico, probablemente más importante de un ser humano, por ser además el centro coordinador del desarrollo. No confundamos identidad genética con identidad personal. Este es un punto que a mí me parece también interesante, sobre todo en muchos temas sobre bioética. Porque la identidad genética es lo que tiene que ver con los genes, con eso que no varía a lo largo de la vida y que llevamos todos en nuestro ADN, ¿no? Pero la identidad personal no tiene nada que ver con eso. La identidad personal es algo que se va a labrar con nuestra, digamos, con nuestro raciocinio, nuestra forma de pensar, con las influencias ambientales y con tantos factores que van a hacer que nos construyamos psicológicamente, si queremos, digamos que la identidad personal tendría más que ver con una psicogénesis que con una embriogénesis o con una organogénesis. La embriogénesis y organogénesis tiene que ver con los genes, que es a lo que me voy a referir ahora. La identidad personal es algo que uno se labra, la personalidad, por así decirlo, que uno hace desde que nace. Nacemos con la mente en blanco prácticamente y a partir de ahí empezamos a construir nuestra forma de ser. Eso sería la identidad personal. Claro está que la identidad personal puede, en algunos elementos, depender también, por ejemplo, si somos varón o mujer, pues evidentemente eso marca unas diferencias, porque efectivamente existen diferencias, a pesar de que desde determinadas concepciones ideológicas pues se quiera anteponer el tema de la ideología de la orientación sexual, por ejemplo, que desdibuja un poco lo que dicen los genes. Los genes nos marcan prácticamente la ruta como varón o como mujer, luego lo que uno ya quiera ser es otra historia. Vamos a hablar un poquito del desarrollo embrionario. Me parece que hay tres cuestiones que tenemos que tenemos que tener en cuenta que suceden durante ese desarrollo embrionario. En primer lugar, el desarrollo embrionario es un crecimiento de células, va aumentando el tamaño. En segundo lugar, hay una diferenciación de esas células, aunque no las percibamos al principio, cada célula va marcada para que en sus linajes al final aparezcan tejidos diferentes y órganos diferentes. Y por último está la histogénesis y la organogénesis, que es lo que va a ocurrir cuando ya se produzca esa diferenciación celular. Es un proceso, por lo tanto, estos tres elementos intervienen. Naturalmente, para que intervengan estos elementos tiene que haber unos desencadenantes. ¿Cuáles son esos desencadenantes? Pues los desencadenantes son los genes. Todos los genes que están en el organismo, en el cigoto, tienen su momento estelar durante el desarrollo. Al principio estarán apagados o estarán inactivos o estarán inexpresivos, si queremos, pero cuando llegue el momento y en el lugar y en la célula donde tengan que expresarse, lo van a hacer, porque todo va a ocurrir, se disparará una especie de mecha, digamos, cuando se exprese un gen. Ese gen además dará lugar a un producto, una proteína, probablemente factores de señalización que pueden ir a parar a otros genes o incluso a otras células
las células limítrofes son las primeras que van a sentir el efecto de ese disparo y inmediatamente se van a ir potenciando y disparando otros genes. Todo eso de una forma muy ordenada. Es como una especie de orquesta. Yo siempre digo que nuestro genoma es como una especie de partitura, donde todo está perfectamente escrito. Y el director de la orquesta, que es probablemente pues, unos genes que vamos a llamar genes reguladores, son los que van a determinar en qué momento tiene que aparecer durante el concierto la expresión de tal o de cual gen y en qué lugar y en qué sitio. Y esto está perfectamente ordenado. De tal manera que al final pues, el concierto resulte armonioso y el desarrollo se cumpla un programa perfectamente establecido. Pero además, entonces todo el proceso de desarrollo, digamos que tiene tres propiedades, ¿no? Una de ellas es la de la regulación genética, que llamamos coordinación. Hay un programa genético que es el que va a regular que todo se haga de una forma determinada y ordenada. Hay además una continuidad, es decir, no hay un antes y un después. Una vez que empieza el desarrollo del embrión, no va a haber nada que lo detenga, salvo que haya factores externos, evidentemente, pero de forma natural, un embrión está destinado a que todo ese programa se vaya cumpliendo sin solución de continuidad. No podemos decir que el embrión de una célula es menos vida humana que un embrión de 4 o un blastocisto de 100 células, ¿no? Las distintas etapas por las que vaya pasando la vida. Es una misma vida que va atravesando distintas etapas y que en cada momento tendrá el aspecto que tenga que tener. Y luego hay un tercer concepto o propiedad que es el de la gradualidad, que evidentemente hay una complejidad en aumento. Conforme va transcurriendo el tiempo, el embrión se va, digamos, pareciendo cada vez más a lo que va a ser un ser humano, ¿no? Es decir, hay un aumento de complejidad, una gradualidad en ese desarrollo. Bueno, el milagro de cómo se produce todo ese proceso, decíamos que se debe a señales genéticas. Hay unos genes que son los reguladores, que son los que van a dar señales. Estos genes reguladores pueden emitir, por ejemplo, ácidos ribonucleicos, es el producto inmediato de la expresión de un gen. Esos ácidos ribonucleicos pueden ir destinados a moderar o expresar o disparar la expresión de otros genes o incluso inhibirlos, porque puede haber genes que a lo mejor estuvieran expresando sus propios ARNs y estos ARNs lo que pueden hacer es detenerlos si no es el momento adecuado. Eso es un mecanismo biológico molecular que no tenemos tiempo para explicar con más profundidad, pero que sepan que está ahí. Como también, por supuesto, proteínas que se pueden expresar en un momento determinado. Un gen regulador da lugar a una proteína y esa proteína va a atravesar incluso la pared celular e incluso a trasladarse a otras células. Las más inmediatas van a sufrir antes el efecto, las más lejanas lo van a sufrir más tarde, pero dado que el embrión desde un principio hemos dicho que ya está, digamos, establecido un eje y ya hay unas diferencias, pues es evidente que la topografía de un embrión está determinando cuáles van a ser las influencias mutuas intercelulares, ¿no?, de unas células con respecto a otras, lo que va a ir marcando territorios que terminarán dando lugar a, digamos, a diferencias celulares cada vez más notables. Y, por supuesto, hay esas proteínas que se secretan y que van a parar a otras células, pues pueden incluso atravesar los espacios intercelulares. Incluso se ha llegado a demostrar que pueden llegar una proteína que se fabrique en una célula, puede llegar a, como si dijéramos, células que están distantes nada menos que como 50 diámetros de longitud de la que lo emite, ¿no? Lo cual quiere decir que efectivamente hay toda una organización que está funcionando. A lo largo de las primeras etapas no vemos casi nada, lo que vemos son células. Si observamos estas preciosas imágenes que a veces nos ofrecen con microscopía, digamos, de barrido, electrónica o como sea, pues podemos ver formaciones que no nos dicen mucho, nos dicen, bueno, esto es un conglomerado de células. Ojo con ese concepto, porque ese es otro que yo quisiera dejar muy claro. Un embrión en estado de mórula, es decir, cuando tiene apenas 4, 8, 16, 60 células, no es un simple aglomerado de células, es un ente, es un organismo organizado en el cual cada célula ya sabe, o por lo menos conoce cuál es el linaje o está predestinada para dar un linaje determinado que contribuirá a algún tipo de tejido o algún tipo de órgano en el futuro. Por lo tanto, desmontemos la idea del conglomerado de células con el que a veces nos
nos regalan los oídos los que, bueno, piensan que un embrión no tiene ningún valor, porque un embrión no es un conglomerado de células, es un ente organizado, nada más lejos de lo que, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua dice que un conglomerado es algo así como un cúmulo de objetos desordenados. No, ahí hay una ordenación perfecta, todos los objetos que son las células conocen su papel futuro y lo van a cumplir si no hay nada que lo impida. Bueno, al final de la tercera semana tendremos ya un embrión todavía mucho más grande, más complejo, cientos de células, llegaremos al principio, bueno, llegaremos a la gástrula, pero antes pasaremos por un estadio que se llama de blastocisto. El blastocisto es un embrión en el cual ya se empiezan a ver elementos diferenciales. Tenemos, por ejemplo, en el blastocisto, como ven ahí, pues una oquedad interna, el blastocele que se llama, y tenemos ahí, vemos en el primer esquema de la izquierda, un grupito de células, es el embrioblasto. El embrioblasto, que a veces se habla de otra manera y se dice la masa interna, a mí no me gusta lo de masa interna, yo prefiero hablar de embrioblasto, es fundamental, porque el embrioblasto es precisamente donde va a surgir luego prácticamente el ser vivo, el ser humano que va a ser con todas sus estructuras. Y el trofoblasto, que forma parte también de todas maneras de ese embrión, es la cubierta, una membrana celular plana que procede de una de las dos células de la primera división de segmentación, la célula que menos iones calcio recibió precisamente. Pronto ese embrioblasto pues, va a adquirir una morfología más compleja, pasaremos por el estado de gástrula, pero bueno, ya hemos dicho que sobre todo lo que quiero que quede claro es que esos embriones en esos estadios iniciales no se puede hablar despectivamente de que no son más que conglomerados de células, son vidas organizadas en un estado determinado que luego seguirá que sigue a otros estados y del que luego se derivarán estados que vendrán después de acuerdo con ese principio de la continuidad que hemos dicho. Es muy importante que ya se han detectado muchos genes que tienen que ver precisamente con decisiones de lo que van a ser territorios o lo que van a ser diferentes tipos de células. Por ejemplo, ya en los años 90, hace bastante tiempo, se conoce que hay un gen que se llama OCT4, que funciona prácticamente desde la primera división celular y que poco a poco va a decaer en algunos lugares del embrión y va a seguir activo en otros lugares del embrión. Va a decaer, por ejemplo, en el trofoblasto y también en cierta medida en el endodermo primitivo, pero es muy importante que sepamos que ya desde el principio se están expresando de forma diferente los propios genes reguladores que luego desencadenan la expresión de otros genes. Hay muchos otros, en este pequeño esquema que vemos aquí, un ciclograma, lo que estamos viendo son genes que están funcionando desde el principio, pero desde el principio no, desde el principio sí, pero cuando les toca hacerlo, es decir, están esperando su turno. Cuando un gen funciona, dispara inmediatamente la expresión de otro gen y así se produce una especie de cascada y eso es lo que da lugar al desarrollo, ¿no? Por ejemplo, el OCT4, como hemos dicho, muy desde el principio, luego viene el gen NANOG, que es fundamental pues para que se establezca, digamos, el endodermo primitivo, por ejemplo, en fin, para que se vayan estableciendo ciertas capas celulares, pero no me puedo entretener mucho en este tema. Luego hay un momento interesantísimo, el embrión llega a un momento en el que contacta con la pared del útero, con el endometrio, es el momento de la anidación. Esto viene a ocurrir al final del séptimo día, más o menos, blastocisto, cuando ya está formado. Ese blastocisto tiene precisamente por ese trofoblasto, que cubre, contacta con la pared del endometrio e inmediatamente se integra dentro de él. Ahí se produce otro milagro de la vida, porque ese es un momento en el cual ya se vienen produciendo unas señales desde el embrión, desde antes incluso de la anidación, hacia la madre para que el endometrio esté en perfectas condiciones y preparado para acoger al embrión. Pero en el momento en que lo acoge, se produce una interacción muy íntima. Incluso se produce una modificación del sistema inmunológico de tal manera que la madre no va a rechazar a un embrión. Esto va un poco contra la biología, porque en la biología decimos muchas veces que el sistema inmunológico lo que hace es precisamente atacar cualquier cuerpo extraño. Bueno, pues el milagro de la vida es que precisamente se produce una modificación genética también por medio de esta anidación, de tal manera que el embrión no es rechazado, sino todo lo contrario, es acogido. Y a continuación se establece un intercambio de metabolitos entre la placenta, entre el endometrio en principio, luego ya vendrán otras estructuras externas,
y el embrión que va a ser perfectamente cuidado para poder desarrollarse. Bueno, paso por alto una serie de cuestiones. Hay un elemento que a mí me parece interesante, hay un descubrimiento de una serie de genes, que son los llamados genes homeóticos. ¿Los genes homeóticos qué son? Los genes homeóticos son genes que están esperando también su turno para cuando llegue el momento de expresarse, y lo harán. Es curioso que en el ser humano tenemos 4 genes de genes homeóticos, los llamados genes Hox, que están en distintos cromosomas y además están ordenados. Ahí están viendo, por ejemplo, del 1 al 13, en algunas de las copias que están en otros cromosomas, hay en el cromosoma 6, en el cromosoma 11 y otra serie de lugares del genoma. Estos genes lo que hacen es precisamente, cuando llegue el momento de expresarse, hacerlo de tal forma que de su expresión se derive una parte determinada del organismo. De tal manera que su orden además es muy curioso, espacialmente están ordenados del 1 al 13, como ven ahí, como si dijéramos de la cabeza a la parte caudal del organismo. Es decir, los genes Hox van funcionando a partir de la gástula, que ya es un embrión alargado en el cual se produce un engrosamiento y la placa neural. En la placa neural pues se van a empezar a expresar estos genes de forma ordenada, de un extremo al otro del embrión, determinando qué va a ser cabeza, qué va a ser cuello, qué va a ser tronco, qué va a ser extremidades, ¿no? Es decir, cada uno de esos genes tiene sus misiones. Son genes muy interesantes porque además se han encontrado en todos los organismos metazoos, desde prácticamente los gusanos y los insectos tienen ya estos mismos tipos de genes, lo cual quiere decir que son genes enormemente importantes en el desarrollo. Pero es importante que lo sepamos, que existe esta información genética destinada a que cada uno de ellos, en el momento en que toque hacerlo, con su expresión va a determinar que aparezca una estructura concreta del organismo. Bueno, vamos a dejar todo ello y vamos a pasar ya al desarrollo fetal. Bueno, quería también señalarles que al principio vamos prácticamente cuando estamos en el blastocisto ya se habrán expresado casi la tercera parte de los genes de que consta el genoma humano. Es decir, el genoma humano se expresan muchos genes al principio, aunque no los veamos sus efectos. Y en el desarrollo fetal ya se están disparando todas las expresiones génicas de una forma ordenada. Hay un proceso regulado genéticamente de la embriogénesis con cascadas de actividades genéticas. Esas cascadas de actividades genéticas se determinarán la aparición y que se vayan completando ya casi todos los órganos. Hay un momento muy delicado en el desarrollo embrionario y fetal humano, que es entre la 4ª y la 7ª semana. Porque entre la 4ª y la 7ª semana es precisamente donde se están tomando las grandes decisiones de formarse los órganos fundamentales. Me refiero al sistema nervioso, o me refiero al aparato digestivo, me refiero al aparato inmunitario, etcétera. Todos los órganos que vayan a ir apareciendo, los sistemas que vayan a tener que establecerse, pues tienen su momento crítico durante el desarrollo. Y el momento más crítico durante el desarrollo embrionario humano es entre la 4ª y la 7ª semana. En este esquema lo que estamos viendo precisamente con esas bandas, esas digamos horizontales, esos grises que aparecen ahí, es cómo un error en el programa podría conducir a un tipo de enfermedad. Casi todas las malformaciones genéticas, fíjense que tenemos una especie que desafortunadamente pues, muestra nada menos que un 15% de abortos espontáneos, no inducidos, de los cuales aproximadamente de la mitad no se conoce cuál es la causa, ¿no? Bueno, pues probablemente las causas son mutaciones genéticas o efectos epigenéticos. Decía antes que los epigenéticos son efectos del ambiente, no cambia la estructura de los genes, pero sí cambia su capacidad de expresión. Puede ser, por ejemplo, el alcohol, puede ser el tabaco, pueden ser drogas, o puede ser cualquier efecto externo físico, incluso radiaciones, pueden motivar que la vida humana que está en formación se altere su programa, de alguna manera se desvíe del programa correcto y aparezca luego una malformación. Caso paradigmático, si quieren recordar el caso de los niños que nacieron con focomelias y con malformaciones debido a la administración de una droga, la talidomida, en los años 60, que todos recordarán probablemente y que todavía anda por ahí coleando, ¿no? Bueno, pues esos son efectos mutacionales o epigenéticos también que pueden determinar un desvío del programa genético de desarrollo. Es muy importante tenerlo en cuenta porque si todo sigue bien, la cascada de expresiones genéticas
inducidas por genes reguladores que determinan que otros genes en su momento lo hagan y que al final vayan apareciendo tejidos distintos que se integran para dar órganos, pues todo llegará felizmente a su puerto sin ningún problema. Hay una idea que a mí me gustaría también constatar aquí, porque cuando se habla despectivamente de los embriones humanos, pues a veces se utiliza el símil o se recurre a una idea del siglo XIX. Es decir, en el siglo XIX un importantísimo citólogo y embriólogo que fue Ernst Haeckel, un gran evolucionista también, un defensor de la teoría de la evolución, por cierto, pues decía que la ontogénesis, el desarrollo, digamos, embriológico, por lo que van a pasar las distintas etapas por las que va pasando el desarrollo fetal de un ser humano, es como una especie de resumen de la filogénesis. Y entonces decía, si ustedes miran un embrión en edad equivalente, pues de una rana o de un pato o de un mamífero distinto al hombre y el del hombre, no verán grandes diferencias. Al principio todos se parecen mucho, ¿no? Pero esas diferencias luego se van a ir acentuando. Bueno, esto algunos lo han utilizado para significar que realmente hasta que no hay figura humana no corresponde hablar de vida humana o de ser humano, nada más lejos de la realidad. La vida humana terminará apareciendo si tenemos en cuenta que desde el primer momento, desde el cigoto, tenemos ADN humano, y de un ADN humano no puede salir más que un ser humano, como de un ADN de pato saldrá un pato o una rana o lo que sea. Dicho todo eso, me interesaría comentar muy rápidamente, porque me quedan 5 minutos, poquito más, para no pasarme del tiempo. Y me gustaría hablar de dos sistemas, o de dos, órganos importantes, porque también llevan una connotación en temas de bioética. Uno de ellos es precisamente la organogénesis relacionada con el desarrollo sexual o con la diferenciación sexual. La diferenciación sexual en el hombre no es un capricho, no es una idea, no somos como somos de aspecto externo por capricho ni por ningún otro motivo más que por los genes que tenemos. Es decir, el sexo es en principio sexo cromosómico y sexo genético. Es decir, sexo cromosómico porque los varones tenemos un par de cromosomas XY y las mujeres tienen un par de cromosomas XX. Y eso va a determinar que al final, con los genes y con la cascada de expresiones que corresponda, surja el ente biológico humano, varón o mujer, dependiendo de cuáles sean las actividades genéticas que se vayan a desarrollar. Y resulta que esos genes ya están previstos en esos cromosomas diferenciales. Hay un gen inicial que es muy importante, que es el gen SRI. El gen SRI, que lo ven ahí a la derecha, está en el cromosoma Y, Entonces, eso es lo que va a determinar el sexo genético. Ese gen SRI está en el cromosoma Y, precisamente, de tal manera que la mujer no lo tiene. Entonces, ese gen no va a funcionar, en eso de que decimos cuando toca hacerlo, pues no va a funcionar prácticamente hasta la 6ª semana del desarrollo embrionario. Es decir, diríamos que hasta la 6ª semana un embrión humano no se distinguiría, o porque no tendría todavía más que en todo caso, un esbozo de una gónada primitiva no diferenciada. A partir de la 6ª semana, si tenemos cromosoma Y y tenemos el gen SRI, se dispara una cascada de actividades, lo vemos aquí a la derecha en la figura. Ese gen SRI lo que va a hacer es inducir a otros genes, hay uno inmediatamente después, que es el SOX9, y luego otros, que van a determinar que se anule cualquier posibilidad de que de la gónada primitiva surja una gónada femenina y se va a activar que esa gónada primitiva siga un camino o una ruta de modificaciones de tal manera que se te convierta en una gónada testicular o masculina. De modo que el gen SRI, que es el desencadenante, es el conmutador sexual, por así decirlo, el desencadenante de esta diferenciación sexual. No es el único, Luego hay muchos más genes, y aquí hay un pequeño listado, pero son muchos más los que van a estar funcionando para completar el desarrollo de las gónadas primitivas, que luego darán lugar a su vez a la expresión de las gónadas, de la diferenciación sexual secundaria, los órganos secundarios, y ya aparecerán todos los demás. Pero una cosa también muy importante, el sexo en el ser humano no solo es una cuestión de órganos genitales diferentes, varón y mujer, testículos o ovarios, ¿no? Desarrollo gonadal.
sino que también es una cuestión cerebral. Es decir, cada día es más la evidencia de que el cerebro del varón y el cerebro de la mujer también sufren modificaciones estructurales y funcionales. El cerebro de la maternidad no es adecuado para la paternidad ni al revés, pero son complementarios. De alguna manera, la biología ha permitido que se desarrollen determinadas estructuras cerebrales masculinas y femeninas que van a ser también adaptadas al tipo de función de paternidad y maternidad naturalmente que van a ocurrir. Eso se hace a través de expresiones hormonales, bueno, las hormonas, la testosterona, los estrógenos y demás, que van a bañar de alguna manera el cerebro, sobre todo en el segundo trimestre del embarazo, y ahí se van a producir esas modificaciones también cerebrales. Es decir, diríamos que en el desarrollo sexual humano, diríamos que el primer trimestre, por así decirlo, del embarazo, del desarrollo, está marcado por el desarrollo de las gónadas primitivas y también de los esbozos de los órganos también secundarios, pero sobre todo el segundo trimestre y el tercero, las dos terceras partes del desarrollo van a estar marcadas por también un desarrollo cerebral diferencial. Y luego el otro sistema que querría comentar, bueno, eso lo digo especialmente por la connotación en bioética que tiene, de quitar un poco de la cabeza la idea de que el sexo es algo que se puede elegir. Bueno, el sexo no se puede elegir, el sexo viene uno al mundo con él ya puesto, ¿no? Otra cosa es la orientación sexual, que por otro tipo de razones, que pueden ser ya de crianza. Hay un trabajo que yo les recomiendo, un estudio hecho por un par de psiquiatras americanos, McHugh y Lawrence, que publicaron en el año 2016 un estudio sobre precisamente las influencias que pueden ejercer otros factores en el desarrollo o en la orientación sexual, pero también desde el punto de vista biológico, genético, psicológico y demás, y en el cual terminan diciendo que en la ideología de género no tiene, digamos, sentido, ningún sentido de carácter biológico. En todo caso sería una, digamos, alteración de carácter psicológico por razones psicobiográficas, normalmente por influencias externas, durante esa etapa que hemos dicho antes, que era de la identidad personal, cuando uno fabrica su propia forma de ser. Entonces, el segundo tipo de órgano que me interesaría que conocieran un poquito, pero bueno, ya por falta de tiempo no vamos a profundizar mucho, es el sistema nervioso. Del sistema nervioso ya casi he dicho lo fundamental, y es que hay una serie de genes que son los genes homeóticos, los HOX, que son los que van a ir determinando, por ejemplo, que parte de la columna dorsal o de la columna vertebral vaya a dar lugar al final la parte del cerebro, la parte caudal, en fin. Hay un gen que es el CENOCT, que lo ven ahí, que es el que desencadena, prácticamente este es el que desencadena el desarrollo del tubo neural. Cuando se expresa ese gen, pues prácticamente ya se va a constituir el tubo neural y va a empezar a funcionar otra serie de genes. Hay otro que es el NOTCH, que es el que va a disparar los genes locales que van a tener lugar su expresión en cada una de las zonas, desde la parte del cerebro, la parte del cerebelo, en fin, la parte caudal, etcétera, ¿no? Simplemente que todo eso está, quiero decir que todo eso está ordenado genéticamente y que tiene lugar en el momento en que tiene que tener lugar. Los restantes órganos del mismo modo. Al final tendremos un ser humano, tendremos con todos sus órganos, con todas sus partes, y no dudemos en ningún momento de que no ha habido ningún antes ni ningún después. Es decir, la vida humana que transcurre en esta fase inicial es una vida que deberíamos de otorgarle exactamente el mismo valor, porque es el mismo ente, es la misma vida, no hay un antes, como decíamos, ni un después, con un cambio cualitativo. Cualitativamente somos el mismo ser humano, aunque cuantitativamente vayamos teniendo más células o seamos más complejos cada vez. Muy importante tener en cuenta esto para todo el debate bioético, el de la continuidad. Hay aspectos que me he dejado relacionados con el uso de los embriones, cosas que ya se han dicho aquí esta mañana y que yo, por supuesto, corroboro totalmente. Evidentemente, un embrión que viene al mundo por fecundación artificial, por fecundación in vitro, tiene la misma dignidad que una vida humana que viene por fecundación natural. Tiene la misma dignidad porque además biológicamente es equivalente.
Pero sí no quiero dejar de decir que un embrión que viene por métodos artificiales está expuesto a muchísimos riesgos. Yo creo que ya la doctora Mónica López Barona les habrá comentado muchas cosas, pero entre otras, por lo que yo, más relacionado con lo que yo les he comentado, uno de los grandes riesgos de la manipulación de los embriones en el laboratorio es la modificación del programa genético. De tal manera que está demostrado, y hay ya suficiente casuística bibliográfica, que demuestra que los niños que nacen por fecundación in vitro están más expuestos a determinadas enfermedades infantiles, síndromes como el de Whitman o el de Angelman, o pérdidas de peso, o también cánceres infantiles, sencillamente porque se pueden estar produciendo modificaciones epigenéticas que, sin alterar el mensaje de los genes, sí que pueden estar alterando o determinando alteraciones en el desarrollo posterior por falta de expresión adecuada o al nivel adecuado, o por alterar también la impronta genómica paterna o materna, que también viene determinada desde un principio. Conclusiones, por lo tanto, pues me gustaría simplemente llamarles la atención sobre estos 4 o 5 puntos, 6 o más, son más puntos, ¿no? En primer lugar, la fecundación determina el Big Bang de la vida. Empieza todo ahí, eso es fundamental. Queda fijada la identidad genética, que es en la que nos tenemos que fijar como el dato biológico, yo les decía, el dato biológico más importante. Segundo, el desarrollo embrionario está regulado perfectamente en espacio y en tiempo, y está regulado con genes. Los genes, esa identidad genética, ese patrimonio genético de cada embrión, es el que va a determinar el desarrollo. En tercer lugar, el embrión, hasta la 8ª semana, y el feto, desde la 8ª, son las primeras fases del desarrollo. En quinto lugar, un embrión no es un aglomerado de células, sino que es un organismo que en un momento determinado no muestra externamente ciertas diferencias, pero en el cual ya está todo programado y previsto. Cada vida humana es una vida única, sin saltos cualitativos, evidentemente, si hay una continuidad es así. Y por último, señalar que el embrión y el feto, que son las primeras etapas de la vida, son biológicamente equiparables a un recién nacido o a un adulto. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Yo quizá voy a hablar de unos aspectos un poquito más el día de hoy no tan fundamentales tal vez como la cuestión del inicio de la vida, aunque parte de lo que voy a comentar también indudablemente engancha con 2 o 3 puntos que he oído ya por aquí en momentos anteriores. Bueno, como tenéis ahí voy a hablar del diagnóstico genético, aparentemente algo absolutamente técnico, pero que espero que veáis que esto tiene una dimensión mucho más amplia de lo que es la pura técnica. Bueno, evidentemente para genética todo el mundo ha oído hablar de en medios de comunicación, en programas de televisión, en foros de discusión, donde sabemos que la genética muchísimas veces ha tocado sensibilidades en muchos aspectos de puro conocimiento, ha puesto varios conceptos patas arriba y también se han hecho extrapolaciones pseudocientíficas y más de una vez se han cometido una serie de barbaridades no apoyadas en la genética, sino usando unos medio argumentos mal llevados y unas extrapolaciones totalmente ilegítimas para justificar acciones no del todo defendibles. Bueno, todo el mundo ha oído hablar seguramente de la eugenesia, de hecho habrá una conferencia sobre ello, cosas que empezaron ya no solo de la genética, sino del propio evolucionismo mal llevado, finales del siglo XIX, buena parte del siglo XX, pero incluso programas eugenésicos se han eliminado en algunos países nórdicos tan tarde como en los años 60. O sea que una vez piensa que esto solo fueron cosas de los nazis, cuando resulta que se han estado esterilizando gente con retraso mental en Suecia hasta los años 60, con lo cual bien avanzados, con lo cual no es algo en absoluto de una esfera de un país en concreto, sino de algo mucho más amplio que eso. Bueno, como esto se va a ver una charla sobre esto, pues no voy a meterme mucho al respecto. Bueno, claro, efectivamente, si uno quiere ver una enfermedad, si uno quiere ver un retraso mental, si uno quiere ver una determinada malformación, buena parte de ellos tienen un componente genético importante. Y algo que se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, en las últimas décadas, es el diagnóstico genético. De hecho, os puedo contar un par de ejemplos. Si nos centramos en algo pues, tan
aparentemente simple, con una enfermedad bastante grave que seguramente muchos conoceréis, que es la corea de Huntington. Por poneros un poquito en memoria, es una enfermedad dominante, pero que solo se manifiesta típicamente a partir de la quinta década de vida, es decir, estamos hablando de los 40 y tantos años, y es una enfermedad degenerativa que empieza con unos movimientos extraños y acaba con demencia absoluta y muerte al cabo de unos pocos años. A día de hoy poco se puede hacer para interrumpir ese seguimiento de acontecimientos, pero lo que sí se puede es diagnosticar con bastante facilidad, porque resulta que la corea de Huntington se debe a una repetición excesiva de un triplete de nucleótidos en el gen de la huntingtina, que se denomina esta proteína, una proteína que no se tiene muy claro lo que hace, lo que sí se sabe es que la forma defectuosa se acumula en el cerebro, y esto ocurre por la repetición de ese triplete CAG en un tramo del gen, y las personas normales, los que estamos aquí, probablemente todos, tengamos un número de repeticiones entre 9 y 36 y por encima de ese valor eso ya es patológico y cuanto más alto sea el número, tanto más pronto se manifiesta la enfermedad. Bueno, pues la detección de esto es realmente fácil y se puede hacer con métodos de rutina en un laboratorio de prácticas, digo, y de aquí de esta misma universidad. Pues se limita a que podemos amplificar ese tramo y simplemente ver si es grande o es pequeño, porque efectivamente si hay más repeticiones el tramo será más largo y si hay menos será más corto. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de un gel que se hace derivado de distintos pacientes. Los que, como se desplazan de arriba a abajo por tamaños, los más pequeños hay un rango para lo normal. Esto debe tener aquí un... Aquí un rango normal, de aquí a aquí, y ahí están los patológicos. Y con esto sería fácil decir que esas 4 personas que están ahí van a desarrollar la corea de Huntington cuando llegue su momento. Esto, insisto, se puede hacer con los métodos de laboratorio de lo más simple. Y podemos, si ocurre eso, a día de hoy se puede dar con 100% de seguridad que esas personas van a desarrollar la enfermedad, lo mismo que las que solo se mueven en el rango de abajo, pues no van a tener esa enfermedad en particular. Esto, de hecho, es un trozo del gen de la huntingtina y simplemente que en el otro extremo hoy en día también se puede secuenciar con bastante facilidad pues casi cualquier segmento génico, cualquier segmento del genoma, incluso genomas enteros. Entonces, hoy no solamente ya es una cuestión de tamaño, sino que podemos detectar diferencias en un solo par de bases, que hay algunos casos que hay enfermedades que están generadas por un par de bases en un gen concreto que haga que la proteína correspondiente no sea funcional. Hay algunas mutaciones puntuales que dan lugar a hemofilia, otras que dan lugar al enanismo acondroplásico y así sucesivamente. Bueno, pues esto es además facilitado por el hecho de que nosotros podemos partir de una muestra de ADN mínima, como comentaba el profesor Hove hace un momento, tenemos el genoma en todas las células y por lo tanto yo puedo usar cualquier célula para hacer un análisis de este tipo. No necesito ni siquiera el órgano en cuestión, no necesito una muestra de sangre, se puede hacer incluso con saliva, porque hay una forma para amplificar de forma automática en poco tiempo un segmento concreto y métodos automáticos también para secuenciar cualquier parte del genoma, eventualmente el genoma entero. Bueno, pues esto en principio es estupendo. Realmente, ¿qué es lo que aporta a día de hoy el diagnóstico genético molecular? ¿Por qué hace falta un diagnóstico molecular frente al diagnóstico médico clásico? Bueno, aporta varias cosas. Uno es que, aunque nosotros partamos de una patología que ha sido diagnosticada desde un punto de vista físico-fisiológico, muy a menudo nosotros tenemos, o hay enfermedades que son enfermedades únicas. Cuando uno dice una fibrosis quística, es una fibrosis quística con una sintomatología muy particular, pero hay veces que distintas mutaciones tienen distintas consecuencias. Unas pueden ser más benignas, otras pueden ser más graves y, por lo tanto, para un paciente saber si tiene la mutación A o la mutación B es importante y es importante también para el tratamiento. En otros casos, estamos hablando de un grupo de enfermedades, porque hay ciertas distrofias miotónicas, hay varios tipos. Cuando uno habla de una artrosis hay muchísimos tipos diferentes y así para cantidad de enfermedades. Y muchas veces el poder clasificar de una forma adecuada la enfermedad también es importante. Pongamos por caso una hipercolesteremia, mucho colesterol en sangre. Hay muchísimas formas,
con componentes ambientales más o menos importantes, componentes genéticos más o menos importantes. Pero hay una hipercolesteremia, que es una hipercolesteremia familiar, que se debe a un gen concreto y que, por lo tanto, eso se va a transmitir a la familia como un gen dominante sin más historias. Y, por lo tanto, para un paciente y para su descendencia puede ser importante saber si tiene un tipo u otro de hipercolesteremia, porque el tratamiento, el pronóstico y, por supuesto, los riesgos de recurrencia van a ser diferentes, ¿vale? Pero hay más. Hay más de lo que hasta ahora estaba fuera de la medicina. Pues, como ocurría en el caso de la corea de Huntington, podemos diagnosticar una enfermedad antes de que aparezca. Porque una corea de Huntington se manifestará a partir de los 40 y tantos años de vida, en la mayor parte de los casos, pero no se puede detectar a los 20 años o a los 5 si hace falta. Y, por lo tanto, esto puede ayudar bastante en las perspectivas de vida de una persona, saber si lo tiene, si no lo tiene. Es una cuestión ya bastante personal si quiere hacer el análisis o no, pero el hecho es que se puede conocer antes de que aparezcan los síntomas y, para algunas enfermedades, pues tomar precauciones previas a esa manifestación. Y luego hay un último caso ya totalmente fuera de la medicina, que es de una persona que no está enferma ni lo va a estar, pero quiere saber si es portadora, porque eso no la afecta a ella, pero sí puede afectar a su descendencia y, por lo tanto, puede afectar a sus decisiones reproductivas, puede afectar incluso eventualmente, según algunos casos, hasta la elección de pareja y, por supuesto, puede tomar las medidas oportunas de la forma que sea para de cara a la descendencia. Son personas que no están enfermas ni lo van a estar, pero se puede detectar ese estado de portador. Bueno, pues el diagnóstico genético es estupendo. Y desde un punto de vista técnico no hay ninguna pega. Eventualmente se pueden detectar todas y cada una de las mutaciones con mayor o menor facilidad. Pero, evidentemente, si planteo todo esto es porque, evidentemente, aquí hay alguna cosa debajo del papel que tenemos que mirar con más tranquilidad. Fijaros la inferencia que estamos haciendo. Tenemos un análisis genético de laboratorio, que si está bien diseñado y si está bien llevado a cabo, como decía, se puede detectar con más o menos facilidad cualquier alteración en el genoma. Bien, pues nosotros identificamos la variante A, B o C que exista en ese punto del genoma. Bien, hasta aquí bien, que es lo que había contado antes. Pero a partir de esta variante estamos diciendo, bueno, pues si la persona tiene la mutación fulanita o la variante fulanita, debe tener la característica fulanita también. Esto es lo que ya me atrevo a poner ahí un punto interrogante que ahora te voy a explicar con más detalle. Y segundo, si tiene tercero, si tiene esa característica, pues ahora nosotros lo tenemos que realmente diagnosticar si eso es normal o si eso es patológico. ¿Vale? Pues este es un poco el esquema que seguimos desde la prueba de laboratorio hasta finalmente si algo es normal o es patológico. Normalmente a los seres humanos nos encanta clasificar. Nos encanta poner las cosas en sus casillas y dejar cada cosa en su sitio sin que haya fronteras borrosas. Lo que pasa es que a veces la naturaleza nos juega un poco unas malas pasadas y hay cosas que no encajan en las casillas que nosotros hacemos y entonces nos molesta que la naturaleza contradiga aquello que nosotros aquel esquema que hemos hecho. Y esto así tan limpio, pues como ahora veremos, quizá no puede tener algún inconveniente. Bueno, el primero que tenemos ahí en ese segundo apartado, dado una variante A, necesariamente sale la característica que corresponda. Bueno, podéis decir, bueno, sí, qué duda cabe. Hay ciertas mutaciones en el gen del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos que produce el enanismo condroplásico. Y eso es un sí o sí. Si tenemos esta mutación, tiene el enanismo. Bien. Hay ciertas mutaciones en el gen del factor 8 de coagulación que producen hemofilia. Cierto, y no hay marcha atrás. Podemos tratarlo, podemos lo que sea, pero esa persona tiene hemofilia. O, por poner un caso más, que justo el que he comentado antes, ciertas mutaciones en el gen de la huntingtina produce la corea de Huntington, aunque no tengamos muy claro todo el mecanismo que hay de por medio. Esos son mutaciones, o son cambios, o son variantes en el genoma que producen unas enfermedades sí o sí. Por lo tanto, ahí no habría lugar a ese interrogante. Pero imaginar que tenemos, por ejemplo, el caso del gen BRCA1 y el cáncer de mama. Los BRCA vienen de breast cancer, cáncer de mama, y de ahí vienen las iniciales. Bueno, por lo pronto, un pequeño paréntesis diciendo que la mayor parte de los cánceres, incluyendo el cáncer de mama, por supuesto, son esporádicos.
más de un 80%, es decir, no tienen antecedentes familiares, aunque siempre se insiste mucho en la historia familiar. Lo cierto es que la mayor parte de los cánceres son por cambios sucedidos durante la vida de la persona y no tienen relaciones familiares, no hay antecedentes familiares, aunque desgraciadamente el cáncer tiene una incidencia lo suficientemente alta como para que pueda en una familia haber 2 casos de cáncer sin relacionar el uno con el otro. Hay algunos que tienen un cierto componente genético, pongamos alrededor de un 20%, y tan solo un 5% o menos incluso tiene una predisposición monogénica, es decir, que se deben realmente a un gen concreto que se está heredando de una forma dominante o recesiva o la que sea, ¿vale? Por lo tanto, la mayor parte de los cánceres, incluyendo el cáncer de mama, están en ese caso sin antecedentes familiares. Y bueno, pues precisamente los de predisposición monogénica han servido para identificar una serie de genes, entre ellos pues, los llamados BRCA1 y BRCA2, Breast Cancer 1 y Breast Cancer 2. El primero está presente en 1 de cada 2 cánceres de mama familiar y el segundo en 1 de cada 3 cánceres de mama familiar. Por lo tanto, llamo ya la atención para una cosa. Se puede tener un cáncer de mama sin tener alterado este gen, es decir, ya por lo pronto se puede llegar a una misma enfermedad por caminos distintos. Pero, sobre todo, de las distintas variantes, de las distintas mutaciones que se conocen en ese gen, resulta que las más graves de todas no tienen lo que se llama una penetración del 100%. Es decir, hay personas que tienen una mutación en ese gen, la mutación más grave, y sin embargo no van a desarrollar cáncer de mama. Es decir, tenemos lo que se llama una penetración que es menos del 100%. En los casos anteriores que os había dicho eran penetraciones del 100%. Tienes esta mutación, tienes esta enfermedad. Bueno, pues ahora, incluso en el caso más grave, tienes esta mutación y tienes esta enfermedad en un 80% de los casos, que es mucho, por supuesto, pero no siempre. Porque se sabe de algunos factores que protegen frente al cáncer de mama. Puede haber interacción con otros genes que no se sabe bien, puede haber circunstancias ambientales y hasta el propio azar. Concretamente, esto del cáncer de mama, pues se sabe que, por ejemplo, lactancias prolongadas estadísticamente protegen del cáncer de mama y hay casos de señoras que se mueren a los 90 y tantos años sin cáncer de mama y que han tenido varias hijas y nietas con cáncer de mama y ella misma era portadora de esa mutación y sin embargo no lo tuvo nunca. Lo que ocurre es que, sobre todo en familias antiguas que daban mucho tiempo de mamar y tenían muchos hijos, pues se pasaba media vida dando de mamar. Es una exageración, espero que lo veáis. Pero lo que importa ahora aquí es que esa relación entre la variante y la característica ya no es de un 100%. Y, por supuesto, hay muchísimos más casos. Es decir, aquí ya tenemos que asignar una cierta probabilidad porque hay otras variantes del gen BRCA1 donde a lo mejor estamos hablando tan solo de un 30%. Bueno, tan solo que te digan que tienes un 30% de desarrollar cáncer de mama, pues la verdad es para poner los pelos de punta, pero no es un 100%. ¿De acuerdo? De un 30 a un 70 hay una variación muy grande. Por lo tanto, ya deberíamos poner esa flecha de una forma discontinua, sabiendo que no siempre el aspecto técnico se va a corresponder con el fenotipo, el diagnóstico que nosotros estamos estableciendo. Claro, esto nos mete en el campo amplísimo de unos factores de riesgo que muchas veces se interpretan mal. Os comento otro caso, no tan grave como un cáncer. Supongo que todo el mundo ha oído hablar de los celíacos, de la celiaquía, una sensibilidad al gluten, problema intestinal básicamente. Gluten son las proteínas que existen en el trigo y otras especies afines y que, bueno, si la población española son aproximadamente 46 millones, se dicen algunas estadísticas, yo creo que están un poco exageradas, pero en fin, que hay un 1% de celíacos. Creo que no son tantos, pero he visto ese dato, creo que está un poco inflado, vamos a darlo por bueno, lo cual significaría que en España habría 460.000 celíacos, aunque muchos de ellos están sin diagnosticar. Bueno, pues resulta que si se hace un análisis genético de algunos genes del complejo principal de histocompatibilidad, resulta que esos celíacos, el 90 y tantos % son portadores de la variante del gen DQ, DQ2, es decir, que son DQ2+, y los restantes son del DQ8, son positivos para el DQ8. Por lo tanto, debemos decir, pues ya tenemos el gen de la enfermedad, pues si eres DQ8 eres celíaco. No. Más bien al revés, si eres celíaco eres DQ2 o DQ8, pero lo contrario no, por la sencilla razón de que DQ2 hay un 30% de personas en España, lo que significa que hay unos 13 millones de personas que son DQ2 y no son celíacos, afortunadamente.
Por lo tanto, esto es lo que se suele decir, DQ2 es un factor de riesgo, indudablemente, pero está muy lejos de ser el gen de la patología, porque con 13 millones de DQ2 positivos, evidentemente, pues solo una pequeña parte serían celíacos. Eso es lo que se llama un factor de riesgo. Y, por supuesto, casos como el complejo principal de histocompatibilidad, pues hay muchísimos más casos. No os voy a comentar todos, pero pongo ahí simplemente una diapositiva que tengo de las clases de humana que sirven de ejemplo. Para algunos casos, la diabetes insulino dependiente, esclerosis múltiple, la espondilitis anquilosante, la misma narcolepsia y así sucesivamente, tienen alguna relación estadística con la patología en cuestión. Lo único que hace es que estadísticamente haya más personas con esa enfermedad y que tengan el alelo en cuestión que lo contrario, ¿vale? Pero se puede tener la enfermedad sin tener ese factor de riesgo, y teniendo el factor de riesgo no te obliga a tener esa patología. Y, por supuesto, esto se aplica a muchísimas enfermedades, muchísimas malformaciones, que lo único que hay son cuestiones estadísticas. Estamos hablando de una obesidad, estamos hablando de una hipertensión, estamos hablando de una diabetes tipo tanto la 1 como la 2, exactamente lo mismo. Estamos hablando de factores de riesgo, pero no hay una relación exacta entre una cosa y la otra, ¿vale? Por lo tanto, esa relación variante genética característica no es del todo. Bueno, siguiente paso. Vale, ya tenemos que esa flecha va en puntos suspensivos. ¿Y qué ocurre con la clasificación entre normal y patología? Bueno, decía antes que hoy día se puede secuenciar el genoma completo. De hecho, esto es una cosa que hasta por, creo que algo más de los 1.000 euros, con lo cual, pues es algo que uno piensa que por 1.000 y pico euros puedes tener todo tu genoma en un disco duro, pues es una cosa curiosa, y hay muchas cosas del día a día que cuestan desgraciadamente más que 1.000 euros. Bueno, quizá no sea para gastárselo todos los días, evidentemente, pero es algo que ya está al alcance de mucha gente. Y a día de hoy se han secuenciado ya genomas completos de miles de personas, unos por interés por curiosear, otros porque tienen una enfermedad, otros porque simplemente quieren saber si su genealogía está más emparentada con esto o con aquel, por motivos muy distintos. Y ahora viene casi una cosa bastante sorprendente, es que hasta ahora ninguno de esos miles carecía de algún tipo de variante de mutación que pudiese dar lugar a una enfermedad incluso bastante grave. Es decir, en estos miles de personas no ha aparecido, digamos, ningún genoma limpio, entre comillas. Y esto, si ponemos ahí unos 20.000 genes aproximadamente, significa que pues habrá una persona que a lo mejor tenga mutado este de aquí, o quizá este de aquí y no los otros, y así sucesivamente. Bueno, eso da una exageración, la densidad de cambios no es tan grande como pone ahí, pero no me cabían los 20.000 genes en la diapositiva, así que he puesto unos poquitos. Pero está calculado que efectivamente todo el mundo es portador de algún tipo de mutación, unas que son recesivas y que si aparecieran más adelante podrían producir una enfermedad grave o la muerte de un embrión en la descendencia, y otras son enfermedades que las va a tener en su vida, probablemente, o que sean factores de riesgo, lo que viene a decir que somos mortales, que vamos a morirnos todos en algún momento por algún tipo de, si no es un problema de corazón, igual es un problema de diabetes y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, pues esto tiene unas implicaciones enormes. Por una parte, tiene unas implicaciones personales, a título personal. Claro, si uno, como pone ahí, quiere tener, digamos, un hijo, una pareja o un empleado perfecto, que no tenga una predisposición para ninguna pachuchez, vamos a decirlo, pues va a ser que no. Si son tus hijos, pues evidentemente, aunque sea por fecundación in vitro y aunque tengas 50 embriones, en cuanto hagas unas pocas preguntas, va a ser que ya te has quedado sin embriones, porque el que no tiene una cosa va a tener otra. Y aunque sea todas las personas del mundo para buscar pareja o para buscar un empleado, tampoco, porque tarde o temprano te vas a encontrar con algún problema, y si no es que tiene una tendencia a una senilidad precoz, pues igual tiene un gen que es un factor de riesgo para el cáncer. Y por lo tanto, la probabilidad, como pone ahí, es cero. Y luego hay otra implicación filosófica, pues mucho más interesante, en cierto modo, es que no somos perfectos.
¿vale? Y por lo tanto no hay un prototipo de persona normal. Todo el mundo puede estar pensando, bueno, yo más, yo quizá un poco más, pero no podemos, no hay nadie que nosotros podamos decir, pues este es el ejemplo perfecto de ser humano, y todo aquel que se aparte de esto, pues es que tiene alguna mutación rara, algún defecto, en cierto modo. No existe un prototipo. Esto, insisto, no me voy a meter en ello, pero tiene unas implicaciones filosóficas bastante importantes y prácticas también. Pero claro, también podíamos pensar, bueno, y si nosotros echamos para atrás, dice, bueno, vale, pero yo de aquí puedo saber cuál es la normal de todos ellos. Si yo quito las rojas y me quedo con el primero de los genomas y le quito la M y lo pongo por una M de las negras de abajo, o le quito la T y le pongo una de las T's buenas de abajo, yo puedo tener, digamos, un genoma de referencia ideal, ¿vale? Puedo decir, bueno, cojo todas las normales y esto es un genoma de referencia que me puede servir para todos. Esto tendría ya una implicación grave, que sería... si existiera un genoma ideal, automáticamente habría personas más parecidas al ideal y otras menos parecidas a lo ideal. Dice, yo soy casi como ideal, pero solo tengo estas 2 mutaciones. Tú, en cambio, eres un desastre que tienes 10. Y por lo tanto, podríamos clasificar en cierto modo las personas. Bueno, pues evidentemente, lo digo ya, la respuesta es no. La respuesta es no porque por una parte, nos obliga a una cosa que al principio dije que nos gusta clasificar, normal patológico. Pero vamos a ver cómo son las características, o por usar la palabra de antes, la pachychez humana, cómo son. Pues hay cosas que son enfermedades muy claras. Una hemofilia es una enfermedad grave, ¿cierto? Y aunque hoy en día los hemofílicos puedan vivir más de 50 años porque se pueden tratar con factor de coagulación, pues sigue siendo una enfermedad grave. ¿Vale? Una corea de Huntington, pues sí, se manifiesta tarde, pero luego cuando se manifiesta, pues tiene un desarrollo relativamente rápido hasta que uno se muere. Pero, si nos vamos a un síndrome de Marfan, personas altas, como era el presidente Lincoln americano y como lo son muchos jugadores de la liga de baloncesto de cualquier país, hombre, ¿es una patología? Sí, pero hay gente ganando mucho dinero midiendo 2,20 metros y metiendo canastas. Pues no tanto. ¿Un daltónico? ¿Esto es una enfermedad? Hombre, no distinguen los colores, pero probablemente muchos ni siquiera lo sepan. ¿O una introversión? Ser una persona más o menos introvertida, ¿eso es un defecto? ¿Es una enfermedad? ¿Dónde ponemos? No vamos a discutir sobre ello. Lo que quiero que veáis es dónde ponemos la frontera. Y pongamos donde pongamos la frontera, va a ser arbitraria esa frontera. Y por lo tanto no hay esa disquisición de ese dilema normal patológico, pues va a ser necesariamente subjetivo. Y luego hay otra cuestión, quizá tal vez más importante, porque podríamos llegar a un acuerdo o por votación, de, vale, vamos a poner aquí la frontera entre lo que es normal y no normal. Para casi todas las enfermedades los médicos suelen tener, pues aunque sea un criterio estadístico, bueno, hasta aquí esto es normal y a partir de aquí esto es patológico. Vale, podíamos hacer un criterio de esos más o menos arbitrario, pero que fuera aceptado por todo el mundo. Pero el problema también es que el concepto de normalidad en sí es relativo, porque va a depender, os voy a poner algunos cuantos ejemplos de cuándo estamos hablando. Una persona tiene una característica determinada, vale, pero estamos hablando de esto de hoy, hace 100 años, antes de la era industrial, antes de la agricultura, o puede depender de dónde. ¿Estamos aquí o estamos en Tailandia? No es lo mismo, y no hace falta que sean cosas demasiado raras. Puede depender en qué circunstancias y puede depender también de cómo sean las demás personas. Os cuento 2 casos muy por encima que todo el mundo conocerá. La intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa, llamada hipolactasia adulta, no me refiero a los niños que no pueden beber leche de recién nacidos, sino gente que pierde la capacidad para digerir la lactosa después de los primeros años de vida. Nosotros lo llamamos hipolactasia adulta. Es decir, hipolactasia adulta es un nombre de enfermedad. Y sin embargo, la mayor parte de personas en el mundo son hipolactásicos adultos. Lo único que ocurre es que en Europa, en algunos sitios del Próximo Oriente, en algunos sitios en África, apareció un gen hace 8.000 años que resulta que hace que la lactasa se exprese toda la vida. Pero nosotros desde Europa lo llamamos hipolactasia adulta porque la mayor parte de los europeos son tolerantes a la lactosa. Entonces, ser intolerante a la lactosa es algo rarísimo en Suecia. En España es relativamente frecuente. Y en Tailandia, casi nadie.
todo el mundo es intolerante a la lactosa. Claro que tampoco beben leche, o sea que les da igual, ¿vale? La intolerancia al alcohol, exactamente lo mismo. Hay personas que tienen el llamado sofocón por el hecho de beber un poquito de alcohol, sencillamente porque hay una enzima que es la aldehído deshidrogenasa, que hay una variante, el alelo 2 de la enzima 2, a su vez, que es muy poco eficaz transformando el acetaldehído en ácido acético. El alcohol que nos tomamos se transforma en acetaldehído por la alcohol deshidrogenasa y luego por esta enzima, la aldehído deshidrogenasa, en ácido acético y así incorpora al metabolismo. Bueno, pues se toman una copita de alcohol, tienen un subidón de acetaldehído, se ponen muy rojos y se sienten muy mal. Hay mucha gente que es así. En Europa son una minoría, de nuevo en China son una gran mayoría. Y por lo tanto, de nuevo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es normal? ¿Ser una cosa o la otra? Porque cualquiera de ellos, hay más personas que son intolerantes que tolerantes. Lo que pasa es que si nosotros lo hacemos desde el punto de vista de los europeos, vamos a decir que lo raro es lo otro, ¿vale? No lo nuestro, por supuesto. Y todo el mundo sabe el caso del color de la piel, qué es normal en el color de piel, o mejor dicho ya, qué es lo bueno en el color de la piel, según si vives en un desierto en Australia o si vives en Noruega. Porque las cosas son muy distintas, porque el sol que hay en un sitio y en otro es diferente. Y por lo tanto, desde luego, vivir en Sudán o en Australia, si uno no se protege bien, pues para que tengáis como ejemplo, en Australia la tasa de cáncer de piel entre los de origen europeo con respecto a los de origen, los aborígenes, es del orden de 200 veces más alta. Es decir, es mucho mejor tener la piel oscura en Australia que tenerla clarita. Por lo tanto, tampoco aquí podemos decir, esto es lo bueno, esto es lo prototipo, depende de dónde estemos, depende de cuándo estemos. ¿Estamos en una época en que se bebe leche o estamos hace 10.000 años que no se bebía leche? Y lo mismo con el alcohol y lo mismo con una lista bastante larga de otras características, no voy a decir patologías, porque simplemente son variantes del ser humano. Bueno, como pone ahí, hay noticias que asustan mucho. Genes para el psicocoinómano, genes para las enfermedades cardiovasculares, obeso se nace, no se hace, todo esto tenéis que tomarlo con pinzas. Tiene siempre un poquitín de verdad y mucho de pura especulación. Algunas más que asustar, pues ya nos descansan mucho, porque si soy obeso ya tengo la disculpa para decir son los genes, no soy yo. Y he puesto esa de el 8% de las personas llevan un gen que predispone a infarto. También esto lo vi en un periódico. Y claro, fijaros, de esas enfermedades raras que os había dicho antes, no se requiere ningún tipo de explicación especial. ¿Por qué existe hemofilia? Porque hay unas mutaciones en un gen y esas personas dejan menos descendientes. Tienden a morirse antes de una forma prematura. Y por lo tanto la mutación tiende a desaparecer. Y esto es lo que se llama en genética de poblaciones un equilibrio mutación-selección. La mayor parte de esos cientos de enfermedades raras que conocéis, algunas dominantes, otras recesivas, están en este tipo de ciclo. Hay lo que se llama un equilibrio mutación-selección. Se mantienen en un nivel muy bajo porque dejan menos descendientes, tienden a desaparecer, pero la mutación crea otras nuevas. Y por lo tanto se mantienen siempre en ese nivel muy bajito. No requiere más explicación evolutiva, adaptativa ni nada. Existen y van a existir ese tipo de mutantes. Por poner otro ejemplo también, los enanos acondroplásticos, que todo el mundo ha visto un enano, no es que sean frecuentes, pero son muy vistosos, y después de Juego de Tronos más todavía, por supuesto, y resulta que eso es un gen dominante, y el 80 y muchos % de los enanos vienen de padres normales, es decir, son mutantes nuevos, pero dejan menos descendientes. Pueden tener hijos, por supuesto, la mitad serían normales, la mitad serían casados con una persona normal, se entiende, serían enanos, pero en media, estadísticamente, está demostrado que dejan mucho menos descendientes. Entonces, cada generación hay nuevos mutantes y van desapareciendo por el hecho de que dejan menos descendientes. Pero hagamos lo que hagamos, la frecuencia de enanos se va a mantener constante, ¿vale? Vamos, que nos propusiéramos barbaridades con cualquier tipo de enfermedad de estas. Pero esto, ¿cómo explico yo que un 8%, pero una cosa es uno de cada 50.000 o uno de cada 100.000 enanos y otra cosa es un 8% de personas? Un infarto no es una cosa buena. Y entonces la pregunta inmediata es,
¿Y cómo es posible que un 8% de las personas lleven un gen para infarto? Yo puedo aplicar lo mismo. Si tengo un gen para infarto, aunque sea con una penetración no del 100%, pues poquito a poco ese gen debería ir desapareciendo. ¿Cómo es posible que haya un 8% de personas con predisposición a infarto? Esto requiere algún tipo de explicación, porque no se puede explicar por un equilibrio mutación-selección. Esto tiene que tener algún tipo de justificación. Bueno, la justificación que se ha visto para muchos casos es que muchos genes tienen papeles distintos en distintos momentos del desarrollo o incluso de la vida. Y nosotros sabemos una de sus funciones, una de sus consecuencias. Una de sus consecuencias puede ser que en algunas personas, quizá en las circunstancias ambientales actuales, por supuesto, dé lugar a una predisposición a infarto, pero no sabemos de otras ventajas que puede tener. Muchos genes hay que tienen una ventaja en un momento y una desventaja en otro. Del complejo de histocompatibilidad, el DR3, la variante que produce, que es un factor de riesgo para la diabetes insulino dependiente, resulta que es un gen que se sabe que estabiliza más los embriones durante el desarrollo. Es decir, es menos probable que haya un aborto espontáneo de un individuo portador de ese gen que si no lo es. Y sin embargo, ese mismo gen es un factor de riesgo para tener diabetes. Entonces, tenemos dos platos de la balanza. Por un lado, me ayuda a sobrevivir, por otro, tiene, en algunos casos, en un pequeño número de casos, un poco el inconveniente de que puede producir diabetes. Y esto va a ocurrir para muchísimos genes. Fijaros que puede ser un problema de cuándo. Que quizá un gen sea malo hoy, lo del 8%, quizá un gen sea malo hoy, pero no lo era en otras circunstancias. Es el caso clásico también, y ya bastante documentado, de la miopía en los esquimales. Los esquimales hace 50 años no tenían miopía. ¿Podría ser un problema genético, una ventaja genética que tuviesen? Tal vez. Pero resulta que cuando hicieron en Canadá y en Groenlandia una serie de proyectos de alfabetización para los esquimales, en cuanto obligaron a los niños a estar con su bolígrafo así, con la nariz pegada al papel, escribiendo palotes o letras, resulta que la miopía empezó a subir hasta alcanzar los valores de la población actual. Es decir, realmente los genes lo tienen para la miopía, pero si no esfuerzas el ojo cuando eres pequeño, pues no tienes miopía. Y por lo tanto, aquí tenemos dos platos de la balanza. En cierto modo, uno de los muchos precios que hay que pagar por alfabetizarse es que los que tengan un gen para miopía lo mismo se vuelven miopes. Lo siento por los que seáis miopes, bueno, que seamos, yo tengo un poco de miopía también, las cosas como son, pero prefiero ser letrado y tener que usar gafas para ver televisión. Pero son dos cosas que están, en un momento puede que me produzca y en otro momento puede que no. ¿Dónde? Ya lo hemos visto el color de la piel. ¿O en qué circunstancias? ¿Bebes alcohol o no bebes alcohol? ¿O estás en un mundo en que bebe leche o en un mundo en que no bebe leche? Pues evidentemente puede ser mejor o peor. Pero para infinidad de genes que predisponen a tal cosa, mayor o menor longevidad o el sobrepeso, etcétera, también puede ser una cuestión de qué hacen en distintos momentos. Fijaros el ejemplo de la longevidad. Habréis visto muchas noticias en periódicos, en televisión, que están ahí, estamos obsesionados con la vida eterna, estamos obsesionados con vivir hasta los 150 años o los años que sean, y hay gente que promete que eso puede ocurrir porque se ha visto este gen y entonces modificando tal cosa, pues lo mismo podemos vivir todo eso. Y sin embargo, hay algunos genes de estos que precisamente ciertas variantes que hacen que, iba a decir te mueras antes, pero no, quizá sea un poco exagerado, o sea, no llegues a tan mayor, dentro de la gente de la tercera edad, que no llegues a una tercera edad muy avanzada, sino que en lugar de los 100, pues que sean los 80, ¿vale? Algunos genes que acortan un poco la vida son especialmente buenos en épocas tempranas de la vida, sobre todo durante la etapa de adulto joven, precisamente la época de la reproducción. Es decir, tenemos en dos platos de la balanza una longevidad, una época fértil, mejor o peor. La cuestión es, ¿qué ha hecho la evolución? Primar la época reproductiva frente a la vejez. Ahora la pregunta es, ¿queremos mejorar la vida a 150 años a expensas de que la época fértil sea peor? Probablemente
no digo aquí los de las primeras filas que ya tienen más canas, pero los de las últimas filas, todos dirán que yo quiero ahora. Ahora se refiere a la etapa reproductiva. Y por lo tanto, de nuevo, ¿es bueno o es malo? Según para qué. Si lo que quieres es vivir 150 años o 120 o los que sean, pues quizá tengas un precio que pagar del otro lado. Y por lo tanto, pues estamos en ese aspecto relativo que comentaba antes. Bueno, y dejaba para después, precisamente ya para ir terminando, a ver si cumplimos nos adelantamos un poco y podemos cumplir los plazos, que hay otra cosa todavía más bonita en esta historia de que puede ser mejor o peor, porque siempre podemos pensar, podemos elegir que siempre habrá algo que sea lo mejor para en el mundo actual, y de vale, pues si estamos en España es mejor poder beber leche, es mejor poder tomar alcohol, es mejor tener una vida así, es mejor tener una vida así, es mejor ser alto para jugar al baloncesto y ligar más, en fin. Podemos casi diseñar un prototipo para el momento actual. Pero he dejado para el final algunos aspectos de comportamiento, que son también muy bonitos, son parte del fenotipo, al fin y al cabo. Y no me voy a meter con inteligencia, de lo que podíamos hablar mucho, pero eso exige bastante tiempo, ni con taras de comportamiento, sino que voy a abordar un poquito lo que es la personalidad normal. Sabéis que hay distintos modelos para personalidad. Yo voy a usar el que se llama el de los 5 grandes. Por cierto, podéis hacer el test que hay por ahí online. Si buscáis Big Five de comportamiento, hay un test que os van a decir cómo sois abiertos a la experiencia, cómo sois de concienzudos o minuciosos, o cómo sois de extrovertidos, o cómo sois de afables, y finalmente si sois más o menos neuróticos, sin que sea esto una patología, sino que son 5 componentes grandes de la personalidad que en principio no están correlacionados los unos con los otros, y este es un test que tiene su gracia. Bueno, también hay estudios hechos con parientes, parecido entre parientes, sobre estimación de... ¿Tiene un cierto componente genético? Sí, hay un componente genético moderado, es decir, una heredabilidad es en torno a un 30, 40 y tantos %, lo que viene a decir que de las diferencias que encontramos por ahí en la población, un 30 y tantos, 40 y poco % se debe a diferencias genéticas. Fijaros que la mayoría son cuestiones ambientales, no son cuestiones genéticas, pero hay un componente genético para ser más o menos minucioso o más o menos neurótico. Que esto no sirva de excusa a nadie para decir yo soy muy neurótico, son mis genes, porque insisto que el componente ambiental sigue siendo mucho más importante. Pero hay una cosa mucho más interesante que hay algunos estudios que apuntan, es que no hay una personalidad óptima. Es decir, esto más bien hay un óptimo de población con personas de distintos tipos. Imaginar una situación en la que todo el mundo fuera muy abierto a la experiencia, muy innovador, muy temerario. Tendríamos una población de gente temeraria. Y a lo mejor en esa población viene bien que hay algunas personas que sean un poco más cenizas, un poco más neuróticas y que digan, cuidado, vale, vamos a hacer una expedición, pero cuidado con esto, cuidado con aquello. Lo mismo que tampoco podemos imaginar una población en que todo el mundo sea neurótico, porque entonces, pues todo lo contrario, sería un sitio muy desagradable porque todo el mundo sería muy cenizo. Y entonces hace falta gente de otros tipos. Y en el fondo, realmente, lo bueno puede ser que exista gente de todo tipo, que exista esa diversidad que al fin y al cabo dan la estabilidad a una población. ¿Hay un tipo de personalidad óptimo? Pues seguramente no, según donde estemos, según sea más o menos de otros tipos distintos. Y por lo tanto, de nuevo vamos a que no podemos decir que una persona, porque sea muy extrovertido o muy introvertido, sea anómalo en ningún momento. Lo suyo es que haya gente de todo tipo y precisamente es el conjunto lo que resulta más funcional para una población determinada. Esto yo creo que son unos resultados bastante interesantes porque precisamente nos indican cómo, por lo menos nos alteran muchas ideas. Bueno, por ir acabando y por centrar un poco las ideas, ¿cuál es la situación actual con respecto a esto del diagnóstico genético, en esto de separación de lo bueno y lo malo? Desde mi punto de vista, se están dando diagnósticos o dictámenes familiares con mucha temeridad. Pongamos que uno se quiera analizar el gen del cáncer de mama o que uno se quiere analizar el gen de
un gen que tiene que ver con personalidad. Esas noticias también hay que tomarlas con mucho cuidado, porque nada de eso es monogénico, evidentemente. El gen de mal humor o nacer campeón es una licencia periodística, como es lógico, pero sí que estamos dispuestos a decir, usted tiene un gen que predispone a infarto, que predispone a obesidad, y nosotros ya lo damos por hecho de que eso es así y que eso necesariamente es malo. Cuando realmente, ¿qué ocurre con las interacciones que desconocemos? ¿Qué ocurre con otras funciones que desconocemos? Hay muchos más papeles que tiene un gen que simplemente no lo sabemos. Y si un gen tiene 5 papeles distintos y nosotros solo conocemos uno, que es que me predispone al infarto, no sé, sinceramente no lo sé. Es decir, no es que lo diga para ese caso, es que no se sabe en este momento qué otras funciones pueda tener. Y a lo mejor, si resulta que ese mismo gen que nos protege del infarto, perdón, que nos hace más propenso al infarto, resulta que nos hace más insensible, resistentes a una gripe, por ejemplo, pues a lo mejor es mejor. Hay genes que producen resistencia al SIDA y se sabe que hay variación en la población, y hay personas que por mucho que se inyecten lo que sea, no van a coger el SIDA porque son resistentes al SIDA. Ni mejor ni peor, todo depende de cuándo sea. Entonces, si no lo sabemos, estamos dando un dictamen basado en una cosa, cuando resulta que a lo mejor hay 5 diferentes. En algunos casos se sabe, pero hay muchos que no se sabe. Por supuesto, las perspectivas poblacionales exactamente lo mismo. Si resulta que a un niño dice, no, es que usted tiene una ligera hiperactividad, o usted tiene una ligera, ya sabéis que hoy en día a nivel psicológico para los niños hay que ir de perfil con no ser hiperactivo o autista. Una de las dos cosas, con un poco de suerte te esquivas de cualquiera de las dos, pero es difícil a un niño hoy en día no ser una de esas dos cosas. Y a lo mejor dice, a lo mejor es un poco más tranquilo. Sí, no tiene por qué ser autista patológico. Que a lo mejor es más inquieto, sí, no tiene por qué tener síndrome de actividad ni hay por qué medicarle en absoluto. Y todo eso puede depender, que probablemente sea mucho más divertido una clase de niños en los cuales haya unos tranquilos y otros más revueltos, que no sean todos iguales. Bueno, simplemente, desde mi punto de vista también, falta formación, porque desgraciadamente el aspecto técnico está muy en manos de gente que tiene las herramientas moleculares, bien, y luego la parte de diagnóstico que lo hacen sobre todo los médicos, pero hay que saber más de genética de poblaciones, hay que saber más de fisiología o de simplemente de expresión génica, hay que saber más incluso de filosofía, si me apuráis, para hacer este tipo de cosas. No se puede alegremente decir, porque usted tiene la variante A, esto es patológico y usted debe tratarse o debe considerarse ya un enfermo de por vida. Esto, cuando igual no es cierto, con independencia de que esté mejor o peor, igual no es cierto, porque va a tener muchas ventajas. De hecho, menciono también, aunque sea a título de anécdota, que hoy en día ya hay una rama de estudio que se llama la medicina evolutiva, que es un campo, como tenéis ahí, en pleno crecimiento, y que simplemente integra aspectos poblacionales, aspectos evolutivos con aspectos médicos, dos cosas que antaño no tenían la más mínima relación. Las poblaciones eran una cosa de animales y plantas, o como mucho de evolución de las poblaciones humanas, y la medicina algo que tenía con las enfermedades de hoy en día. Uno estaba en el día de hoy, otro estaba relacionado con un tiempo mucho más amplio. Y, sin embargo, esto está dando la vuelta a muchos conceptos y está, de hecho, ayudando también a que los diagnósticos se hagan muchísimo mejor. Bueno, termino simplemente diciendo que esto es una buena opción, una buena oportunidad para que nosotros podamos pensar un poco sobre nosotros mismos, pensando que una cosa tan técnica como el diagnóstico genético pues nos puede llevar a mirarnos un poco al espejo y ver qué somos, qué no somos, y sobre todo no considerar a ciertas personas como enfermas, como un estado patológico, como un estado que hay que apartar, sino como algo que es simplemente parte de lo normal. Bueno, nada más. Muchas gracias.